ti, pedirte que tú nos guíes en este estudio que vamos a considerar, terminando, pues ya más poco tiempo nos falta para poder terminar este estudio de los libros de Jueces. Te pedimos que tú nos ayudes a poder comprender, Padre, principalmente que podamos nosotros ver cómo podemos nosotros no equivocarnos como ellos se equivocaron, como tu pueblo de Israel se equivocó, y aprender de esos errores para nosotros no los cometamos, Padre Santo. Te pedimos que entonces tú nos ayudes a entender tu palabra y podamos ponerla por obra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ¿alguna vez a usted le han dicho, cuando predica la palabra de Dios, y le han dicho, es que mi Jesús no es así como tú, Jesús? Sí. Mi Jesús es un Dios de amor y me acepta tal como soy. No necesito ser nada porque me acepte como soy, así como soy de pecador, dicen algunos. Me acepta. ¿Ustedes creen que sea bien ese razonamiento, esa forma de pensar? ¿Ustedes qué dicen? Sí, es cierto, al principio Dios sí nos acepta, de hecho envió a su Hijo Jesucristo, sí, sin pedir nada a cambio, solamente que creyéramos, ¿eh? Ya creemos, entonces somos beneficiados de esa salvación, pero va más allá, ¿no? Y a veces la gente, hermanos, se acomoda a Dios en base a sus propias opiniones, decisiones, o el medio que le rodea, la cultura en la que desarrolla, o lo que ellos pueden conseguir de la vida, o algunos ni siquiera conocen a un Dios, dicen que no existe, ¿no? Y en esos últimos estudios que vamos a analizar, hermanos, vamos a considerar algo importante que tiene que ver con esto que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque parecía que el pueblo judío, hermanos, iba de más a más, alejándose de Dios y cometiendo peores errores todavía más tremendos. En esos capítulos vamos a ver una situación muy difícil que a veces podríamos decir, ¿esto hizo el pueblo judío? Pues sí lo hizo. ¿Sí? Y si lo vamos a comparar con lo que nosotros vivimos en este tiempo, podemos darnos cuenta que pues que no es nada extraordinario, simplemente se demuestra las personas que están alejadas de Dios. Eso es lo que demuestra y actúan conforme ellos creen. Y de hecho, si ustedes, miren, leamos Jueces 17, vamos en el capítulo 17 ya, hermanos, de este estudio, y vamos al versículo 6, ¿sí? Para ver bajo qué circunstancias se movían las cosas en el pueblo judío en aquel entonces. Y dice ahí, en aquellos días, dice, no había rey en Israel, y cada uno, dice, hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Eso es el ámbito en el cual la gente vivía en aquel entonces. Jueces. ¿Sí? Jueces 17:6. ¿Sí? Y eso lo podemos ver hoy en este tiempo, hermanos. ¿No les parece a ustedes que la gente hace lo que bien le parece? Sí. ¿Sí? Lo que la gente cree que es correcto, ellos lo hacen en base a su punto de vista.
Y los seres humanos filtran a Dios de acuerdo a los lentes de ellos, de las culturas de cada uno, ¿sí? De cada persona, a su propia imagen. ¿La imagen de quién? Del ser humano, ¿sí? Y esto lo podemos ver no nomás que ahorita. Hemos encontrado a través de la historia humana que el hombre ha creado dioses, ¿estamos de acuerdo? En diferentes culturas del mundo ha creado sus dioses para adorarle, ¿sí? Esto es hasta cierto punto normal, porque el ser humano, Dios lo hizo con la necesidad de adorar a alguien o algo, ¿no? Porque fuimos hechos de esa forma, que Dios así nos hizo. ¿Por qué? Pero para adorarlo a Él, conforme a su voluntad, ¿no? Pero la gente que está apartada de Dios ha creado infinidades de deidades, inclusive infinidades de religiones, infinidad de cultos, infinidad de sectas, y cada quien lo hace de acuerdo a lo que ellos creen, ¿sí? ¿Y qué podemos hablar? Pues, creo que todos los que estamos aquí conocemos, por ejemplo, que hay el Islam, por ejemplo, la religión del Islam, ¿sí? Está el budismo, está, en fin, está el catolicismo, y dentro de la misma cristianismo hay diferentes ideologías, diferentes enseñanzas, diferentes formas de interpretar a Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Y esto, vemos que entonces el ser humano acomoda las cosas a lo que ellos quieren, piensan. Y así fue en el pueblo judío. O sea, esto no es nuevo. Hemos visto que todo el mundo hace esto, pero el pueblo judío, que él sí tenía la ley, hermanos. O sea, todo el pueblo del mundo, ¿quién tenía solamente la ley? Los judíos. Solamente ellos. Porque él los había escogido, dice, como su propiedad especial, para que fueran, decimos, reyes y sacerdotes. Eso fue lo que decía, lo que dice la Biblia, por el cual razón. Dice que los sacó como unas águilas sobre sus alas. ¿Sí? Los sacó del pueblo judío y los escogió a ellos. Un pueblo insignificante, dice la Biblia, que era muy pequeño y no era muy poderoso en comparación con otros pueblos de aquel entonces, ¿sí? Y él los escogió. Pero este pueblo era muy duro de servicio, muy duro. Y aquí en el libro de Jueces lo podemos notar, hermanos. Hemos visto diferentes personas que Dios levantó para apoyar al pueblo, para ayudarle al pueblo, para pues librarlo de sus problemas y dificultades. Pero pareciera que vez tras vez ellos se olvidaban y volvían a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, vez tras vez, ¿sí? Y no les importaba lo que ellos ya tenían la ley. En este entonces ya existía la ley, había escritos por Moisés, pero la gente no se cuidaba ni siquiera de leerlos. Es más, hermanos, ni siquiera los sacerdotes lo hacían. En esta ocasión vamos a ver una historia de un personaje llamado Micaía. Era un hombre que le roba dinero a su mamá, y la mamá, enojada, maldice a quien se lo haya robado. Entonces el hijo se arrepiente por la maldición que hizo la mamá y le dice: y aquí está el dinero que te robaron, yo lo tomé, ¿no? Y entonces la mujer se pone contenta y feliz y alaba a Dios. Y en ese momento de furia y de gozo, de contentamiento, hermanos, ¿qué creen que hace ella? Alaba a Dios, pero manda a hacer una imagen tallada. No se especifica en qué forma tiene, pero que esa imagen tallada con buril, ¿sí? Se dice, no vamos a leer mucho porque ya estamos un poco apretados en tiempo, por eso lo estoy explicando todo esto, pero sí les recomiendo que lean este capítulo 17 y 18 de Jueces, ¿sí? Entonces aquí esta mujer va a hacer una imagen fundida con un buril, así como la que hizo Aarón cuando salieron de Egipto. ¿Te acuerdas que el pueblo judío
hizo que hiciera una imagen de un becerro, ¿sí? De la misma forma esta mujer mandó a hacer un becerro. La Biblia no dice que se había sido becerro, dice que mandó a hacer una imagen X, y que esta imagen representaba a Dios, a Jehová, al Señor, para adorarle, ¿sí? Pero no conforme con esto, el hijo hace en el santuario un lugar para que ahí ponga la imagen y para que ahí se le adore a la imagen, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa después de esto? Se encuentra un levita, un hombre que anda buscando un lugar donde vivir, ¿sí? Y llega y se topa con él, con Micaías, ¿sí? Y él sabía que era levita, pues a un pastor, un sacerdote, ¿sí? Y le dice: yo tengo un santuario, ¿por qué no te quedas aquí y ministras al santuario y tú eres mi sacerdote? Y te voy a dar todo lo que necesitas, el dinero y todo eso. Y el levita le pareció correcto, se quedó con él, a ministrar en ese santuario, ¿sí? Cuando la ley de Dios, hermanos, sabemos cuál era uno de los primeros mandamientos. El primero y el segundo mandamiento decía que no deberían hacer una imagen, ¿sí? Y luego ¿sí? Tampoco tenía que adorarse ni servirse. Ahí están violando los dos primeros mandamientos. Pero ¿por qué el pueblo judío lo hacía? Porque veía que en su alrededor lo hacía la gente. Se dejó contaminar con ese tipo de ideas de lo que hace la gente a su alrededor, porque también no desobedecieron a Dios al no destruir a todas las naciones que estaban a su alrededor, porque Él les mandó a que destruyeran a todas las naciones, pero ellos no lo hicieron por temor, porque les era más cómodo, ¿no?, hacer lo que a ellos les placía. Y entonces la razón por la cual Dios quería que se destruyeran las naciones era por dos razones. Porque eran naciones que decían cosas que a Dios no le agradaba. Recordemos que cuando Dios le habla a Abraham, cuando dice que va a ser su descendencia grande como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos y todo eso, Dios le dice a Abraham que su pueblo iba a ser cautivado, o iba a la cautividad por 400 años. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Y saben por qué? Porque Dios le dijo que todavía la maldad de aquellas naciones no había llegado al límite, que iba a pasar 400 años para que entonces Dios actuara en contra de esas naciones por medio de Israel, y entonces se diera la heredad de la tierra que le estaba prometiendo a Abraham, ¿sí? Entonces Dios tenía que esperar a que llegara la maldad de la humanidad de ese entonces, de ese lugar, para que Dios actuara en juicio contra ellas, ¿sí? Entonces la segunda razón era porque tenía que tomar posesión Israel de esa tierra, y aparte porque Dios quería acabar con la maldad que existía en aquel entonces. Por esas dos razones Dios destruyó a esas personas o a esas naciones que vivían en la tierra prometida que Dios le había conducido a Abraham, ¿sí? Pero el pueblo judío no lo hizo y se dejó contaminar por todas las prácticas que esas naciones hacían, y entre ellas esta. Ellos intentaban hacer una adoración en base a sus criterios, a lo que veían y a lo que creían, que pensaban que era correcto. Y ahora les voy a comentarles, hasta el levita, que era el sacerdote que debería conocer esta parte de la Biblia, porque ellos eran los que habían instruido al pueblo judío, los judíos, los sacerdotes, los levitas, y por eso Dios los había escogido con ese propósito. Y el pensar de este hombre Micaías era: voy a tener un sacerdote aquí en mi casa, voy a ser bendecido por el Señor. No, Dios me va a prosperar, porque tengo un sacerdote, tengo el templo, tengo aquí la imagen, y tengo un sacerdote. ¿Qué más que sea en la vida? ¿No es cierto que hoy en la actualidad muchas personas, movimientos religiosos,
tienen esa misma forma de pensar. Y esto existe en el evangelismo, en el cristianismo, en la iglesia de Dios. Como por ejemplo, el Padre de Sufrir. Yo no sé si ustedes conozcan esta historia del Padre de Sufrir, pero si no la tienen, si tienen Netflix, ahí aparece la película, se llama Nada que Perder, por si la quieren ver. Ahí cómo empieza a fundarse esta iglesia del Padre de Sufrir. Y en sus inicios inició bien, pero poco a poco se fue extraviando, desviando, hasta lo que llega hasta la actualidad. ¿No es por dinero? Ese es un ejemplo. Hay otras más, ¿sí? Otras más iglesias que lo único que dicen es lucrar con la fe de la gente. Se hacen ricos ellos, ¿sí? Prosperan ellos, pero las iglesias no, porque convierten a Dios para que hagan su voluntad Dios, y sea como su hada madrina, o como la lámpara de Aladino, su genio, para que le cumpla sus caprichos a como quieran, ¿sí? Y por eso vuelvo a repetirles, este hombre pensaba en esto. Y voy a ser prosperado porque ya tengo todo lo que necesito y para que Dios me bendiga. Pero la pregunta es, ¿estaba haciendo lo que realmente Dios quería que se hiciera? ¿Estaba siendo instruido por la palabra de Dios? Ya vimos que estaba violando por lo menos 2 mandamientos. Aparte, si ustedes siguen leyendo los 10 mandamientos, estos mandamientos están en el Éxodo capítulo 20, están los 10 mandamientos. Este hombre tampoco honraba a su madre. Imagínense robarle a su mamá. ¿La está honrando? Pero él se arrepiente y le regresa el dinero. ¿Y saben cuánto era? Dicen que eran 1100 piezas de plata. Era una cantidad fuerte en aquel entonces, ¿sí? También le robó 5 pesos, o si lo traducimos a pesos, no, era algo considerablemente fuerte. Pero si la señora se maldice a quien se lo robó porque era una cantidad fuerte, ¿no? Y entonces el hombre se arrepiente y le dice: aquí está el dinero, yo me lo robé, yo lo tomé, ¿no? Más para que veamos, hermanos, hasta qué punto está llegando, estaba la actitud que tenía el pueblo judío, hermanos. Cómo estaban viviendo, qué es lo que estaba haciendo el pueblo judío, bajo qué circunstancias vivía, ¿sí? el pueblo de Israel, haciendo lo que ellos querían sin importar lo que la Biblia dice. Y eso sucede hoy mismo, hoy día. Dicen por ahí muchos pastores que dice Sofonías, que no recuerdo la cita, pero están Sofonías, que dicen que su pueblo judío se perdió por falta de conocimiento. Pues en parte sí, porque no tenía conocimiento, ¿sí? Y estamos como nosotros. Por ejemplo, yo que crecí bajo cuna católica, creo que todos estamos aquí crecimos bajo cuna católica, y nos fuimos guiados por esas ideas, costumbres, filosofías. Yo les pregunto a ustedes antes de ser cristianos, ¿leyeron alguna vez antes la Biblia? Yo tampoco. Una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios es fácilmente presa de alguien para ser engañado, porque no la conoce. Yo sí leía y leí la Biblia completa, la católica, pero no entendía lo que leía. Yo cuando después explicaba el pastor, pero ya teniendo a Cristo en mi corazón,
me decía, pero si yo ya esto lo había leído, ¿cómo es que no entendía? Y el pastor se reía, pero no me explicaba por qué. Ya después me di cuenta que no entendía, porque yo sí leía, tenía mi Biblia grande igual, y sí leía, iba a la iglesia católica, iba a unos retiros en la iglesia católica. O sea, mi necesidad de Dios me hacía buscar, pero equivocadamente. Y sí leía, pero no entendía, fue muy diferente, ya teniendo a Cristo en mi corazón, y ya es verdad, o sea, se me quita ese velo de los ojos y empiezo poco a poco a ir entendiendo. Hasta el día de hoy ha habido cosas que no había entendido verdaderamente aún ni con el Espíritu Santo, sino poco a poco Dios me ha ido dando. Gracias. Sí. Pues en mi caso personal, hermanos, yo cuando empecé cuando llega el estilo de que va a mi casa y toca mi puerta, yo tenía 17 años, nunca había tenido, yo no conocía la Biblia, nunca la había tenido en mis manos, nunca tuve. Entonces, cuando ellos empiezan a hablar del reino de Dios y cosas, lo que ellos predican, me fascinó. Así que, como dice Pablo, me fascinaron. Me fascinaron porque me pareció algo increíble, algo que yo no sabía, nunca había escuchado de eso. Pero aparte era mi necesidad de Dios, porque yo hoy sé que yo tenía muchas necesidades, desde muy pequeño tenía necesidad de Dios. Yo no lo sabía, pero hoy ya lo sé, ¿no? Pero, entonces, la mayoría de la gente, hermanos, que no estudia la Biblia, que no tiene una buena enseñanza, una buena instrucción, que algunos sí lo leen, son extraviados, porque no conocen la Biblia. La semana pasada ¿se acuerdan que en una ocasión hicimos una velada de oración que la transmitimos por, bueno, a lo mejor los que están aquí, transmitimos por Facebook, por la página de Facebook, y estuvimos cantando en un lugar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, esa persona que estaba tocando teclado es cristiano, pero está extraviando. Me mandó un mensaje diciéndome que si yo me interesaría conocer las raíces hebreas, y él me invitaba para ir hoy, bueno, en la tarde. No era la primera vez que ya platico con ese asunto de él, porque es vecino, vive en unas casas de la casa, y luego a veces lo veo, inclusive su esposa es dueño de un departamento ahí donde vivimos, es dueño más bien, y a veces nos seguimos constantemente. Y entonces empezó a hablar de eso, y él, al parecer, él cree en ese tipo de cosas, lo que están enseñando los raíces hebreas. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese tipo de Facebook que dice raíces hebreas, cosas así. ¿Sí? Esto no es nuevo, hermanos. Esto existió desde Pablo, los mesiánicos, ¿sí? El libro de Gálatas está hablando directamente a ese tipo de personas, ¿no? No quieren que los cristianos de aquel entonces, que eran judíos, siguieran circuncidándose, ¿no? Y él dice aquí, o así, ¿quién los fascinó? Dice, ¿conoció la salvación por medio del Espíritu o por medio de la carne, de la ley? Eso pregunta el apóstol Pablo. Y fue lo que yo le pregunté a esto, le mandé el texto, se lo mandé, ¿no? Y empezamos ahí a mensajearnos. Y de total, al final, supuestamente el maestro que enseña este tipo de enseñanzas, le dije, me gustaría hablar contigo. O sea, no es la primera vez que yo hablo con ese tipo de personas, yo he hablado con muchas. De hecho, desde que yo inicié en Camino Extremo, como a los 2 años, me conocí en transporte de una persona que tenía esa enseñanza. Me empezó a hablar. En aquel entonces yo no conocía mucho del cristianismo. La verdad me movió a pensar, dudar si lo que yo estaba y lo que ellos enseñaban era correcto.
Pero dije, no, yo voy a seguir lo que estoy, ¿no? Sí, siendo de esto, sí me hizo pensar esa situación. Esto no lo había comentado con nadie, pero sí en aquel momento sí se me pidió, me hizo dudar, pero yo en aquel entonces estaba iniciando el cristianismo, ¿no? Y entonces esta persona me empezó y me marcó, estábamos en el base, me marcó, pero muy retador, y la verdad yo también me molesté, honestamente yo me molesté. Y algo, la verdad, soy honesto, algo que a mí me molesta, hermanos, es que digan mentiras de la palabra de Dios. Me molestan demasiado. Empiezan a decir cosas que no son correctas. Y la verdad a veces no, ¿cómo les digo? Pues dejo sacar ese coraje. O sea, no me mido, lo dejo, lo expreso, lo digo. Sí, y lo dije con esa persona. ¿Y qué creen de tu mamá? Por teléfono. Y me dijo que iba a romper el hocico. Bueno, con una espada. Le dije, ¿tú eres para esto de la Biblia y hablas de esa forma? Dice, sí, vale gorro lo que tú piensas. Un tipo de cosas. Digo, ¿sabes qué? No me interesa hablar contigo. Y dije, Dios te bendiga, y le colgué. Y entonces le marqué al hermano que le digo que cantó con nosotros en aquella ocasión. Y le dije, oye, ¿esa persona es la que te está enseñando? Dice, sí. Y ya le platiqué lo que pasó. Y dice, ¿a poco? Si no es posible, si es una persona muy correcta, pues no es tan correcta. Y dice, ¿me estás seguro, hermano? Digo, oye, yo no acostumbro a mentir. ¿Sí? Y digo, si así es como esta persona te va a enseñar algo, es una persona de doble ánimo, ¿no? Una persona que vive, como que predica algo que no vive. ¿Soy maestro? Pregunto yo. Le dije, pues ahí te lo dejo. Le dije a este hombre, la verdad no me interesa este asunto. Y después este hombre me siguió marcando, hasta que le contesté. Le digo, ¿qué pasó? Ya me pidió disculpas. Dice, no, es que me lo viste, pero tú también te pones así. Digo, no, yo defiendo la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba con los fariseos, el que dijo que eran hipócritas, prole de víboras, serpientes. Entonces a mí me molesta que empiezan a decir mentiras de la palabra de Dios. Si Jesús lo hizo, entonces, yo no soy Jesús, ¿no? Pero eso muestra que Jesús también les hablaba fuerte a la gente que enseñaba mentiras. Y no me estoy justificando, le dije, pero a mí sí me molesta que esté diciendo ese tipo de cosas que no son ciertas. Y dice, ¿y cómo sabes que no son ciertas? Porque yo estudio la palabra de Dios, yo sé lo que dice Dios. Además yo conozco a Jesús, y el Jesús que tú enseñas no es Jesús. Y después empezó a decir, es que Jesús no es Jesús. Empezó a dudar de Jesús, empezó le dije, ¿me dejas explicarte? Me dijo, ¿cuál es mi postura? Le digo, bueno, te escucho, pero no vas a interrumpir, no te interrumpo. Y estuve escuchándolo como, me vine caminando desde la viga hasta la casa, y le hice como una hora caminando, y todo este tiempo se vino hablando con un teléfono con él. Y ya le escuché y empezó a decirme que en base a como pensamiento judío, Jesús no es el Mesías. Pero como yo, me dijo muchas cosas, ¿no, hermanos? Si les digo ahorita voy a tardar una hora. Entonces, ya acabo de decirme su explicación y me habló cosas que no me movieron, la verdad no me movieron, simplemente me di cuenta de que estaba en un error muy tremendo, muy garrafal, mentiendo la divinidad de Jesucristo, y ese es un anticristo. Juan dijo que niega a Jesús es un anticristo. No sabía tener mucha teología para entender eso, ¿no? ¿Sí?
todo esto, lo que usted dice ahorita, bien sabemos que el cristianismo, mucha gente dice que el cristianismo, la base es el catolicismo, y es un error muy garrafal eso. Porque si vamos a eso, la base del catolicismo romano es el cristianismo. ¿Sí? Ahora, la base de todo el cristianismo es el judaísmo. ¿Por qué? Porque le voy a explicar. El problema aquí de estas personas, de los judíos mesiánicos y todas esas gentes, que debe uno tener mucho cuidado también de estar escuchando cualquier predicador, cualquier enseñanza. El problema de que muchos dicen el Altísimo, Jesús es el Mesías. Ya sabemos que Jesús es el Mesías y en eso debemos tener cuidado. Ahora, precisamente, hermanos, para eso es que es entender, cuando nosotros llevamos el hebreo, es entender por qué, cómo, de qué forma está el hebreo. Ahora, toda esta gente se ha desviado, hermano, y eso, como usted bien lo decía hace rato, como yo platicaba con usted acerca de las herejías de Arrio, de Montano, el montanismo, todo esto, ¿no? Todo esto viene del gnosticismo. ¿Han estudiado algún día el gnosticismo? ¿Y de qué manera entró dentro del cristianismo? El gnosticismo, ¿de dónde viene? Viene parte de los griegos. Y los judíos fueron muy mal intencionados al querer dañar al cristianismo, hermanos. ¿Por qué? Porque los judíos, hermanos, leen, como yo les he dicho, no nada más está el Talmud. No, los judíos tienen varios libros. Uno de ellos se llama el Zohar. Y el Zohar es una mezcla de ¿cómo se llama? El setorismo y todo eso con enseñanzas de Dios, ¿sí? La otra, la Cábala, hay que tener mucho cuidado al estudiar la Cábala, porque también es muy esotérica. Ajá. Y la mayoría de todos ellos, hermanos, son cabalistas. Y el Talmud, hay otro que se llama la Mishnah. Cuando uno estudia la Mishnah también se va uno dando cuenta de todo. ¿Yo por qué les explico todo esto? Porque he tenido la oportunidad de estudiar todo esto, ¿sí? Y como dice el hermano Ricardo, a esa gente es bien fácil taparle la boca. De verdad, a veces ni utilizamos la escritura. Es bien fácil, por eso Pablo dice, a tales es necesario taparles la boca, ¿no? No caer en muchos argumentos, porque ellos no tienen unos argumentos. Vamos, los que están enseñando, no sé si han visto en el YouTube un hombre todo barbón, el Palacios. Como científico es bueno, como doctor es muy bueno porque es científico el hombre, pero ya como en sus enseñanzas, yo por eso les digo, tengan mucho cuidado al estar viendo predicadores. Tengan cuidado porque, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de los hermanos, de verdad. Estoy en contra de las enseñanzas que ellos dan, ¿no? Por ejemplo, como Cash Luna, como Dante Gebel, todos ellos. Sus enseñanzas, deben tener mucho cuidado en esas enseñanzas. Y como dice el hermano Ricardo, ahorita, hermano, se está extendiendo, ¿sí? Se está extendiendo todo esto. Y tristemente la iglesia pentecostés se ha dejado manipular por muchas enseñanzas de estos hombres, ¿sí? Casi estoy seguro que nadie de ustedes había oído hablar de montanismo, ¿va? Entonces son cosas, hermano, que uno tiene que ir viendo y sí les voy a enseñar todo esto, ¿no? Para que nos demos cuenta, ¿sí? No necesitamos un pastor extranjero que venga a enseñarte. Aquí tenemos la enseñanza, de verdad, ¿no? Aquí la tenemos, nada más que muchas ocasiones, porque yo no quiero enseñarles tanto, porque a veces también no van a decir, es que el pastor ya se está desviando, ¿no? ¿Sí? Ese es el problema. Pero hay que darles una sana enseñanza, de verdad, ¿sí? Entonces le digo, sí, como dice el hermano Ricardo, tenemos que conocer la escritura. Y lo importante es por qué los judíos no aceptaron a Cristo. Eso tenemos que saber, por qué los judíos no aceptaron a Cristo. ¿Ah? Pero esa gente está mal, está bien torcida, como dice el hermano Ricardo, están, pero fuera del contexto bíblico desconocen muchas cosas, casi estoy seguro. ¿Ah? Sí, hermano, gracias. Sí, entonces, sí fue lo que estuve dialogando con esa persona. Empezó a cuestionar a Jesús, su deidad, como Mesías, como él dice que
¿En qué momento Dios aprobó los sacrificios humanos? Si Él nunca dice en la Biblia que haya aprobado los sacrificios humanos, ¿y por qué entonces aprobó el de Jesucristo? Empezó a cuestionar ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que sí analicé con él un poco fue cuando dice que inclusive ¿por qué Ruth, que era moabita, es el pasado de Jesucristo, ¿no? Y yo empecé a hablar con él de ese punto de Ruth, ¿no? Y digo, bueno, aquí hay una cosa muy importante que está escapando. ¿Qué actitud tenía Ruth? ¿Cuál fue la actitud de Ruth hacia su suegra? Y el libro de Ruth habla que inclusive Boaz le dijo que porque haber sido ejercido misericordia con su suegra, dice Dios ejercerá misericordia contigo. Eso me dijo su marido, bueno, Boaz, que iba a ser la que se iba a casar con ella, la que se casó con ella. Que se casó con ella más bien. ¿Sí? Entonces, ahí lo dice. Lo que pasa es que tienes que leer la Biblia. Además, la gracia de Dios siempre ha existido. Desde Abraham no había ley. ¿Por qué le agradó Dios a Abraham? Porque los fue por gracia, por misericordia. ¿Te está escapando? Entonces no conoces el carácter de Cristo, de Dios. No lo conoces. Los atributos. Entonces, tú cuestionas cosas en base a un criterio humano, una filosofía humana, y es por eso estás así. Y tal vez que ya no, él sí quiso seguir hablando, y yo ya iba llegando a la casa, para poder estar en el estudio de la célula que damos los lunes. Sabes que ya tengo que colgarte, yo tengo que prepararme para mi estudio que voy a dar. Y después platicamos, y después me mandó algunas citas, yo las leí. Y la verdad estuve analizando todo lo que me mandó, sí estuve estudiando, pero la verdad no lo estudié con el fin para ver si estaba aquí. Más bien lo estudié para tener un fundamento para refutarle lo que él decía, ¿no? Pero digo, ¿para qué? Voy a perder mi tiempo. Así lo vi, voy a perder mi tiempo y esta persona nomás, una persona que nomás debe estar contendiendo. No digo, no tiene caso. No tiene caso perder mi tiempo. Eso fue lo que sí, le dije, ¿sabes qué? Te mando un mensaje, ya no me interesa, quería que contigo, porque ¿sabes qué? No me interesa, no me interesa hablar contigo. Dice, por lo menos investiga, no tengo nada que investigar. Ya me sigo mandando mensajes y ya no me contesté. Hermanos, es importante que entonces nosotros nos pongamos a ver la palabra de Dios y no nos pase esto y no dejemos envolver por cosas que no son correctas a la vista de Dios, simplemente porque no leemos la Biblia. Bueno, yo estuve en una secta, Testigo de Jehová es una secta, y estuve muchos años de ella. Y como sé cómo se manejan, porque estuve en ella, fácil, Dios me hace, el Espíritu de Dios me permite percibir ese espíritu, o esa ideología, o esa filosofía, porque casi es muy parecida, hermanos, porque yo estuve ahí. Y sé que es cómo se mueven, ¿no? Sé que cómo hacen, cómo actúan, porque yo formé parte de ellos. Aunque son diferentes grupos religiosos, pero es el mismo mover, ¿Por qué? Porque están siendo engañados. Y la idea es la misma, aunque tienen diferentes conceptos, pero la idea es la misma. Es el mismo. Por ejemplo, los testigos de Jehová y las adventistas. Los adventistas se puede decir que casi que nacieron al mismo tiempo, porque los fundadores se conocieron, los fundadores de los adventistas, como los testigos de Jehová, anduvieron juntos un tiempo. Después se separaron, ¿por qué? Porque no acordaron sus ideas. Se separaron y cada quien hace su grupo. Y surgieron los adventistas y surgieron los testigos de Jehová. Pero casi tienen las mismas enseñanzas, hermanos.
La única diferencia es que ellos, los adventistas, van el sábado, los testigos de Jehová, ¿no? Esa es la única diferencia. Pero casi todas las enseñanzas son las mismas. Los adventistas tampoco no creen en el infierno, no creen que hay inmutabilidad del alma, no creen en eso. Pero sí, ellos sí creen en la Trinidad, pero a su modo. Los testigos de Jehová no creen en la Trinidad. Pero eso fue que fueron cambiando sus teologías después de ellos, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que leamos la palabra de Dios. Yo, si vieron en la predicación del martes, yo les comentaba que hay que hacer unos planes en nuestra vida, en proyectos en nuestra vida, a corto y largo mediano plazo. La gente hace proyectos de diferentes cosas, ¿no? Y luego lo hace precisamente para cuando se inician los años, el año, ¿no? Yo los invitaba ahí en la predicación del martes que hagamos un proyecto para acercarnos a Dios. La gente hace proyectos para bajar de peso, para hacer ejercicio, para estudiar, para infinidad de cosas. Pero ¿quién hace proyectos para acercarse a Dios? Para leer su palabra, para estudiar su palabra, para tener una relación con Él. Nadie lo hace. Sería importante que lo empezáramos a hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Yo les decía ahí que por qué no hacemos un compromiso de nosotros, donde digamos, a tales horas voy a estar leyendo la palabra de Dios, diario. A tales horas voy a estar orando en la presencia de Dios. Y que así como el trabajar, el comer tiene una hora, el dormir tiene una hora, ¿por qué no fijar una hora para eso? ¿Por qué no? ¿Qué no es importante? Eso es lo más importante para nuestra vida como siervos de Dios, como hijos de Dios, nuestra comunión con nuestro Padre. Yo pregunto, ¿ustedes no practican con sus papás? ¿No tienen la comunión con ellos? ¿Por qué no tenerla con Dios? Eso debería ser un proyecto de toda la vida, hermanos, ¿no? Que igual yo los invito, que tengamos un horario diario, a la hora que ustedes dispongan, en base a sus actividades, a sus tiempos, de leer la palabra de Dios y tener una comunión con Dios en oración. Eso es lo más importante. Jesús dijo, buscar el reino y su justicia primero, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, eso debe ser lo primero para nosotros. Lo primero. Conocer a Dios, hermanos. Jesucristo dijo que eso significa la vida eterna, que conozcan a Jesucristo y a ti, el único Dios verdadero. Conocer a Dios, tener una intimidad con Él, una relación con Él. De hecho, Dios quiere que tengamos una relación con Él, hermanos. Él quiere, por eso envió a Jesucristo, porque la relación con Él se había roto con el pecado de Adán. Ya no podíamos tener una relación con Dios, pero ahora por el sacrificio de Jesucristo lo podemos tener. ¿Por qué no lo tenemos? No impide nada para que tengamos esa bendición de tener la comunión con Dios. Nada impide, a no ser que estemos en pecado. Y aún así, aunque estemos en pecado, si confesamos nuestro pecado, dice Él es fiel y justo para perdonarnos, ¿no dice la Biblia? Entonces pregunto, ¿hay algo que nos separe? Dijo el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Dios? Ahí en Romanos 8. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Es triste decirlo, pero la única forma que podemos nosotros estar separados de Dios, ¿saben cuál es? Nosotros mismos. Porque no lo buscamos. Es el único que podemos estar separados de Dios, porque así lo queremos nosotros. Porque tenemos todo, Dios ha puesto todo para que lo podamos hacer. O digan mis hijos ahí. A ver, comentarios, hermanos. Voy a terminar.
¿Algún comentario? ¿Sí? Pues sí es importante pues ver, ¿no? Estudiar la palabra de Dios, porque muchas veces pues nos dejamos contaminar por lo que practican en otras en general, ¿no? La gente. Y ahí en Micaías pues se ve como ellos, ¿no? Como empezó la explicación, ¿no? Que todos hacían como bien les parecía, como inclusive el mismo levita pues no siguió la palabra de Dios, ¿no? Se dejó llevar por lo que practicaban otras naciones, ¿no? Cuando era muy claro el servicio de cómo debía de ser de los levitas, y él se presta, ¿no? A hacer una manera de... Bueno, ahí en la historia, en el relato que viene ahí en el capítulo, pues dice que andaba él buscando a dónde ir, ¿no? Cuando debía de hacer algo que se tenía que hacer de la manera como Dios lo indicaba, no como ellos creían, ¿no? Se ve como no había realmente un sacerdocio firme, sino que todos andaban perdidos, ¿no? Extraviados, aún los mismos que se supone que tenían que estudiar la ley, no hacían las cosas como Dios les mandaba. Y sobre todo que no había un temor, ¿no? Porque ni de la misma gente que supone que era sacerdote, en este caso el levita, así como tampoco Micaía, ni su mamá, ni nadie, ¿no? Así como dice todo, inclusive en el capítulo lo repite 2 veces, que todos hacían como bien les parecía las cosas. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando por ejemplo, a mí me ha sucedido que estoy con la familia y dice mi hermana, espérate, vamos a oír el horóscopo, ¿no? Dice, espérate. Y le digo, no, ¿qué horóscopo? Ni qué nada. Y dice, espérate, vamos a oír el horóscopo. Y así, ¿no? Y siempre hay cosas, o me dice mi hermana, ahorita vengo, dice, voy a oír mi horóscopo y ahorita bajo, ¿no? Entonces, pues nosotros no nos debemos de dejar contaminar, ¿no? O luego muchas veces me he topado así con mi misma familia, mis hermanas, o con amigas, y me dicen, ¿tú qué horóscopo eres? Y yo me hago así la oxisa, como que no les oigo, ¿no? Y luego me dicen, ¿qué horóscopo eres? Y yo no caigo, ¿no? Pero sí podemos tender a caer, por no quedar mal con las personas, a decir, no, pues yo soy tal signo, ¿no? Entonces, tiene uno que tener, esta parte, ¿no? De ser esa sal de la tierra, de no seguir esas costumbres que hay generalmente en el pueblo pues no podemos decir pueblo de Dios, porque aunque querían, por ejemplo, vemos muchas personas que quieren hacer lo bueno, pero realmente no lo están haciendo. Entonces, ya no hablemos de la gente católica ni de los testigos de Jehová, sino de nosotros mismos, ¿no? En la iglesia. Ya no tanto a la gente de afuera, porque pues la gente de afuera ya sabemos que no conoce la palabra. Pero muchas veces nosotros, como cristianos, tampoco damos testimonio, ¿no? Estaba yo ahora con las citas que nos han estado mandando de Filipenses, y leía yo esta parte donde está hablando Pablo, ¿no? Le está hablando a los filipenses, y dice, doy gracias a Dios, dice, porque el evangelio de Dios abunda en ustedes, ¿no? O sea, ese conocimiento, esa comunión de
dar a conocer a Cristo, ¿no? Porque yo me dije, pero ¿cuál es el evangelio, no? O sea, yo me preguntaba, digo, ¿cuál es el evangelio de qué? ¿Por qué les dice el evangelio de Dios abunde en ustedes? Entonces me metí a ver, digo, pues es el conocimiento, ¿no? De la palabra de Dios, es el conocimiento de Cristo. Y muchas veces nos dejamos llevar igual que la demás gente, no estudiamos la Biblia. O sea, en esas cosas que son que son dentro del cristianismo, nos dejamos invadir. Igual nada más estudiamos los días que venimos los domingos, ¿no? Entonces estamos adoptando, estamos siendo igual a las otras naciones, ¿no? O a la gente en común. Nada más, por ejemplo, la gente en común nada más va a misa los domingos, ¿no? O va al culto nada más una vez a la semana. Pero ¿qué de nosotros en la semana, no? ¿Qué de nosotros si estudiamos, si tenemos una comunión con Dios? Entonces eso puede ser que estemos cayendo igual en las mismas prácticas, ¿no? Que otras personas. Y no necesariamente estamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, estamos siendo ídolos de nosotros mismos. Al no leer, al no orar, estamos haciendo idolatría de nosotros mismos. Ya no levantando un ídolo, como de madera o de metal o de cualquier material, sino que estamos haciendo idolatría con nosotros mismos, porque nosotros estamos, al no hacer eso, al no tener esa comunión, estamos levantando una idolatría, pero hacia nosotros mismos, o sea, dejándonos llevar por nuestras propias decisiones. Bien, hermanos, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Sí? Exactamente en estos días que hemos pasado, yo le decía a mi esposo, tristemente, porque se hablaba de los cultos, que de todas maneras yo por estar enferma el 25 ni siquiera haber estado aquí, ¿no? Yo le decía, esta fecha todos decimos que qué bonita por tantas luces y todo, pero es bien fácil dejarnos arrastrar por la gente que está celebrando todo. A mí no me pesa estar sola, mi esposo y yo. Esas fechas que para tanta gente son bien importantes y de reunión con toda la familia. Porque a veces está uno escuchando que ellos, como no conocen de Dios, pues palabras antisonantes, en doble sentido, o que ya se ponen a tomar y ya hay cosas que no, y todas esas cosas. Y es más fácil que uno se haga a ellos a que ellos se hagan a nosotros. Entonces, de verdad, que para mí no es importante, a pesar de que yo le doy gracias a Dios que mi hermana, pues, por ejemplo, Betty, pues que conoce de Dios y que está dentro de la iglesia y de los asuntos de Dios. Mis hijos, pues tampoco ellos son de que tomen y todo. Yo no estoy con ellos porque ellos, cada uno tiene su familia y yo respeto que con quién quieren estar ellos. Yo no exijo nunca de que quiera yo que vengan a estar conmigo. Mucho tiempo yo estuve con ellos. Ahora ellos que hagan lo que ellos decidan y lo que ellos quieran hacer. Que el 24 que yo tenía mucha temperatura, él también, porque tenía mucha gripa. Y ninguno de los dos nos dijimos para no preocuparnos, ¿no? Pero ya después que platicamos, pues así estuvo. Pero exactamente, es tan fácil que nos dejemos, vamos por el mes, nada más nos dejamos arrastrar. Le doy gracias a Dios porque no es por mí, sino es por obra de Dios y de su Santo Espíritu que está en mí, que para mí sí es lo primordial en todas las mañanas. Buscar de agradecer en oración y después leyendo la Escritura. ¿Se dan cuenta? Esos días que yo les mandé era porque yo leía, y a mí en todo el Señor me habla a mi vida. En todo el Señor me habla a mi vida, y por eso les compartía en lo que Dios estaba hablando a mi vida, en esa Escritura que yo estaba leyendo.
o que yo he estado leyendo. Que después con los estudios que nos dijo el hermano Ricardo que viéramos, que es real, que no podemos decir de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo puedo acomodar la escritura a mi vida, sino es lo que el autor está diciendo de Dios o lo que él está enseñando. Es verdad, y yo lo sé que sí, es cierto, por eso dejé de estar mandando. Pero yo no lo hablaba por lo que el autor estaba diciendo, sino por lo que Dios va haciendo en mi vida, cómo me va hablando a través de su escritura. Y para mí es lo primordial todos los días, porque si no lo hago abriendo los ojos y empezando, ya no lo hice. Muchos quehaceres, esto y lo otro y más allá, y ya no, pero es verdad. Si nosotros diciendo que conocemos de Dios y que no nada más es conocerle, sino ser hacedores de lo que Dios dice, que decimos una cosa y hacemos otra, entonces aquí nos damos cuenta en esta situación, verdaderamente el buscar de Dios, el enamorarnos de Dios. Y yo decía, puse en Facebook, agradecía mucho a Dios por todo lo que me dio este año que pasó, que me dio alegrías y tuve tristezas y lloré y reí y padecí. Fueron muchas cosas que tuve, pero agradezco más por la presencia de Dios en mi vida, y que así quisiera como Él ha estado en mi vida y nunca me ha dejado, que yo esté en la presencia de Dios, y que yo tampoco nunca me aparte de Él y busque de Él como debe de ser, ¿no? Ese es mi mayor anhelo, que yo, así como Él está conmigo y por amor está en mí, no me deja en ningún momento, así yo no lo deje a Él. Ese es el mayor anhelo de mi vida. Gracias. Bien, gracias, hermanos. Vamos a hablar para terminar el estudio de esta. Les comento solamente, lean ese capítulo 17 y 18. ¿Sí? Van a encontrar. En la siguiente sesión, hermanos, vamos a dar un evento todavía un poco más fuerte. Bueno, más bien es un evento fuerte donde sucede algo muy fuerte en el pueblo judío, hermanos, y pareciera que a ellos no les interesa lo que está ocurriendo en ese momento, en ese lugar, y los protagonistas de esa historia lo toman como si fuera algo que no tiene valor. Si se pueden ir adelantando ustedes leyendo los últimos capítulos de este libro, que vayan entendiendo de qué se trata esto, para que puedan entender un poquito y entender estos capítulos. De casi nadie habla de estos, los capítulos de este libro de Jueces, casi nadie habla, o nadie habla, porque son un poco fuertes, ¿sí? Pero es una realidad, porque están escritas y Dios lo permitió que se escribieran para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, así como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces yo les invito a que lo lean. Yo creo que la próxima semana ya es el último estudio, ¿sí? De Jueces. De Jueces, ¿sí? Vamos a estudiar el tema de qué dice mi Biblia. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a estudiar ese? Les invito, ahí está el video en la plataforma. Vayan adelantándose, estudiándolo, viendo. Es como si fuera para niños, bueno, así lo veo yo, porque es cosa de los libros, de qué libros son poéticos, cuáles son los proféticos, cuáles son, en fin, eso tiene, ahora sí empieza, ¿no? No tiene mucha ciencia, espero que no se les haga difícil a ustedes, ¿no? Y si se les hace difícil, pues aquí nos hacemos bolas todos, ¿no? Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, Señor, por esta bendición que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Te agradecemos esta oportunidad maravillosa de poder comprender y que tú nos guías con tu espíritu para entender tu palabra, porque como dijo el apóstol Pablo, que las cosas espirituales se deciden con tu espíritu, porque nada se discierne con el aspecto carnal o con la carne, sino con tu espíritu, Padre. Y tu espíritu es el que nos revela, nos hace entender, comprender las cosas, Señor. Y te agradecemos esta bendita bendición de poder ser enseñados por ti.
ser educados y lo más importante es que ahora lo pongamos por obra, Padre Santo. Te deseo toda la gloria en el nombre de Hijo Jesucristo. Amén. Amén.